Interesante el capítulo de Mateo, capítulo 18, está referido a los vínculos fraternos. Por lo tanto, incluye el cuidado del más débil, incluye el perdón y hoy día de modo particular el tema de la corrección fraterna y de la oración común, ¿tá? Por lo tanto, son temas fuertes. Dos los temas del Evangelio son fuertes, pero hay algunos que, según lo que uno está viviendo o las realidades, viene más resaltado. Pero también es interesante ver lo anterior a esto del Mateo 18, es el pastor que deja las 99 ovejas para ir a buscar a la descarriada. O sea, un gesto, lo previo es un gesto del Señor de ternura, un gesto de misericordia, ¿no? Que de alguna manera marca el modo de la corrección fraterna, ¿no? Que se dice que solo quien ama puede corregir, solo quien ama puede, usando la expresión de la primera lectura, ser centinela de su hermano, ¿no? Es decir, el amor está a la base de todas las normas y todos los mandamientos, ¿no? Quizás la figura del centinela es más fría, después en el Evangelio es una figura más tierna. El centinela es que es lo propio del centinela. El centinela el primer desafío es que no se duerma, ¿no? Tiene que estar en guardia. Segundo es que pueda distinguir verdaderos enemigos de fantasmas. Y tercero, que sea el que anuncia cuando hay peligro. Si no anuncia, no cumple su propia misión, ¿no? Este es un poco el sentido trasladado en este caso a la corrección fraterna, ¿no? Que tiene que ser desde el amor. O sea, el amor es el que da solidez y digamos a la corrección, y el amor es lo que da fuerza para poder cambiar. Es decir, para poder yo corregir, el amor le da solidez a mi corrección. Y del otro lado, el que recibe la corrección, el amor le da fuerza para cambiar, ¿no? ¿no? Que la única deuda con los demás sea esto, nuestro amor mutuo, ¿no? Y una forma de ese amor mutuo es justamente la corrección fraterna, que para nosotros es un deber, no es un capricho, no es una posibilidad, sino que tenemos obligación de practicar la corrección fraterna, ¿no? Interesante. Primero dice que sea personal. Si alguien peca o alguien se equivoca, irlo a ver personalmente, ¿no? Y es una especie de diálogo de cuatro ojos, los dos míos y dos del otro lado. Si el otro no creyera o no hiciera caso, buscar otro testigo, y si no, a la comunidad. San Ignacio, cuando sugería la corrección de alguien que se había equivocado y había que buscar a alguien más para ser testigo, para preguntarlo, para poder ayudar a la persona, decía: si con uno basta, nunca a dos. Si con dos basta, nunca a tres. O sea, cuando hay un error del otro, si tengo que buscar a alguien más para que lo ayude, no hacerlo público de entrada, sino buscar, digamos, cuidar el buen nombre y la fama de la persona lo más posible. Entonces, si con uno basta, no tengo por qué ir a buscar dos o tres más. Con ese ya puedo ayudarlo a cambiar a esa persona. Si con uno no basta, con dos, dice San Ignacio, sino esto. Por lo tanto, busco otros. Y, por otro lado, la corrección necesita tiempo. La corrección no es el fruto de un arrebato, no es vomitarle la bronca a aquel que yo quiero corregir, pero en el fondo muchas veces termina no siendo el deseo de corregirlo, sino casi el modo de sacarnos la bronca a nosotros, ¿no? Por otro lado, no es a través de fastidiosos tonos moralísticos, no es con acusaciones cargadas de agresividad, sino que la corrección tiene que ser fraterna. Estamos hablando de hermanos, ¿no? O sea, tiene que ser fruto de un amor genuino, de un amor sincero, de un amor firme, y también tiene que ser fruto de la oración. O sea, corregimos en nombre de Dios. Por lo tanto, cuando tengo que corregir a alguien, es necesario que antes lo rece. Que lo rece primero para pedir sabiduría de qué es lo que le tengo que decir. Quizá también para pedir valentía para poder decirlo.
También para purificar si en la corrección hay parte de bronca mía o de alguna manera esto que decíamos antes no termina siendo una especie de revancha mía, sacarme la bronca o herir al otro, ¿no? Sino que realmente sea corregir en nombre de Dios. Ese es Saint-Exupéry que hablaba de su padre, que era una especie de figura fuerte del pueblo, una especie de intendente o jefe comunal. Tenía una oración fuerte, decía: Señor, préstame un pedazo de tu manto, como pastor que cuida, préstame un pedazo de tu manto para amparar a mis hermanos. Y le pide al Señor: estoy cansado, es la frase fuerte, de estrangular a los que no sé cubrir y a los que no sé cuidar. O sea, aquellos que me cuesta cuidarlos por lo que sea, no estrangularlo en sentido figurado, no es que lo anda cogotando, ¿no? Sino como decir, haciéndole daño. Así que uno va a decir, bueno, ¿cuáles son una especie de reglitas que nos puedan ayudar a la corrección fraterna? Lo primero, dice San Juan Crisóstomo, es examinar, cuando tengo que corregir al otro, examinar mis propios defectos. No vaya y puede suceder que le estoy al otro pidiendo que se corrija algo en lo que yo también tengo que cambiar, ¿verdad? Entonces, no es que no lo corrijo, pero tengo la obligación de examinar mis propios defectos antes de reprender o de manifestarle los defectos al otro, decía San Juan Crisóstomo, ¿no? Por otro lado, otro elemento fuerte es la corresponsabilidad, o sea, es mutua, es una corrección de pecador a pecador y es fraterna, es de hermanos. Y es de hermanos en fragilidad, ¿eh? O sea, si yo corrijo, tengo la obligación de mejorar yo. En lo mismo que estoy corrigiendo o en algún otro aspecto, ¿no? Quizás le corrijo a él algo al otro que en mí no es una dificultad, pero nosotros, cada uno sabe cuál es su propio límite, ¿no? Entonces, el ayudarlo a corregir al otro me significa para mí la obligación de en qué es lo que yo tengo que corregir, ¿eh? Seguramente siempre hay algo para mejorar. Por otro lado, antes de corregir, hay que demostrarle al otro que lo amamos. Decía el Quijote a Sancho, le decía: Sancho, aquel te quiere que te hace llorar. Suena medio sádico, ¿no? Pero es decir, muchas veces el que nos quiere, el que nos va a decir lo que necesitamos escuchar. A veces no siempre nos va a hacer llorar, ¿no? Pero cuando uno realmente quiere al otro y tiene que decirle algo doloroso, quizás el otro, quizás nos hace llorar que un amigo nos corrija, o alguien que nos quiere, un papá, una mamá, un abuelo, una abuela. Pero te hace llorar, pero hay cariño. Aquel te quiere que te hace llorar, o sea, te va a decir lo que necesita decirte. Los que no nos quieren, normalmente nos dicen lo que queremos escuchar. Ni hablar, lo estamos viendo tanto en la agresividad como en esta adulación tramposa en estos tiempos de campaña. Estamos llenos de sobadas de lomo y llenos de 17.000 promesas, todas muy hermosas, ¿no? O sea, no hay cariño, no necesariamente cariño, ojalá. Posiblemente si hubiera cariño al pueblo, habría otro modo de tratarlo, ¿no? Pero en todo caso, el que te quiere a veces te dice cosas que hace llorar, y entonces el que corrige sabe que va a hacer doler, que momentáneamente el otro te va a tener un poquito de bronca hasta que pueda reflexionar y darse cuenta que te hizo bien, lo que te dijo. Por otro lado, corregir no es dar instrucciones de arriba hacia abajo, Por lo tanto, corregir no como quien declara, por otro lado, la guerra a un enemigo, sino algo así como un médico que prepara una medicina, ¿no? Esto. Y no condenar. Juzgar sí, no podemos no juzgar. El Señor no dice que no juzguemos. Lo que no quiere el Señor es que juzguemos condenando. Condenando. Porque todo el tiempo uno está juzgando. Va haciendo un juicio El punto es que nuestro juicio no sea un juicio condenatorio. La condena es un papel que solo compete a Dios, no es nuestro, ¿no? Y además el Señor justamente nos enseñó la misericordia. Por lo tanto, y el desafío no es
Lo que pretendo con la corrección no es la acusación, sino es la intención es recuperar al hermano que ha pecado, ¿no? No es ser espía o policía de nadie, no es andar hurgueteando miserias ajenas, humanas, no es una condena, sino que la corrección es una mano extendida obstinadamente hacia el otro. Si tu hermano peca, dice, no si piensas distinto a vos, ¿no? Si peca, ¿eh? A veces andamos despotricando con los que rescatar, no una cabeza que tengo que aplastar, ¿no? También esto lo estamos viendo diariamente en los medios, en las pugnas o en las luchas políticas, ¿no? Es decir, están más preocupados por aplastar cabezas que por cuidar a hermanos y gente, ¿no? Por otro lado, implica el abandono de cualquier postura de superioridad, ¿eh? El tema no es decir, mira lo que hiciste, sino, dice, mirar lo que somos capaces de hacer, ¿eh? Nos sumamos, porque aquello que corrijo, aquel defecto del otro también, o lo vivo yo o puedo vivirlo, ¿no? No hay nada que le diga al otro que yo no pueda pasar por mi corazón, ¿no? Por lo tanto, esto. Y quizás las dos cobardías frente a la corrección. Uno es el no te metas, ¿eh? Primero, o sea. Y el segundo es la dureza, el constituirnos en cortadores de cabeza, diríamos así, con aquellos que se equivocan o que piensan distinto a nosotros, ¿no? Por otro lado, veamos un ejemplo de un criterio inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí Colombia hace años usó un lema, estaba justamente en Colombia a la búsqueda de la paz, y puso como lema el Papa criterio para la paz, demos el primer paso. Demos el primer paso. O sea, este es uno de esos criterios evangélicos escondidos, es decir, es difícil encontrarlo escrito, pero sí puede ser una clave de lectura del Evangelio que ilumine muchas de las parábolas del Evangelio, muchos de los gestos del Señor o de las cosas que nos dice. Demos el primer paso. Fíjense, el buen samaritano es uno que da el primer paso cuando sigue lo que le dicta su corazón al ver al herido al borde del camino y se acerca. El Padre misericordioso da el primer paso cuando sale corriendo a abrazar a su hijo que regresa maltrecho y también cuando sale a la puerta a hablar con el hijo que no quiere entrar en la fiesta. El sembrador da el primer paso cuando sale a sembrar, así como el dueño de la viña cada vez que sale de nuevo a contratar obreros para la cosecha. Dar el primer paso, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros enojos, cuando andamos peleados en familia o entre nosotros, cómo nos cuesta ese primer paso, ¿no? Además siempre tenemos la sensación que lo tendría que dar el otro, ¿no? Y el otro está pensando lo mismo. Entonces a veces se nos va la vida sin decirnos lo que tenemos que decirnos, posiblemente, ¿no? Qué lindo que es cuando uno se anima a dar el primer paso. Después habrá que seguir. Esto que dice el Papa, se lo dice mucho a los matrimonios. Si han tenido alguna trifulca o han quedado enojados durante el día, no se vayan a dormir sin decir una primera palabra. Después del día siguiente se sigue, digamos así, trabajando el perdón, conversando. Pero no se vayan a dormir sin un primer paso que puede ser, qué sé yo, mañana charlamos. Discúlpame, ya mañana lo vemos juntos. O sea, siempre ese primer paso es necesario, ¿no? Cuando uno da el primer paso hacia el encuentro, el perdón y el anuncio evangélico es bendecido por el Padre, ¿no? Y el Espíritu además otorga a estos pasos eficacia y fecundidad. Así pasa con todos los criterios evangélicos que se formulan en cada época. No son criterios prefabricados, sino palabras vivas, consejos llenos de la fuerza y el poder transformador de la realidad que el Espíritu suscita en la mente y en el corazón. Dios, cuando nos corrige, no lo hace con un reclamo duro y frío, sino como lo podría hacer con un forastero que no conoce, ni tampoco lo hace con una convocación impersonal como lo haría un notario, ni con una declaración de preceptos a cumplir como lo hace cualquier funcionario de lo sacro, dice el Papa, ¿no? O sea que el Papa hace ver que Dios nos habla a través de la calidad
de la calidez y la amistad con que nos habla Jesús, no con una lista de preceptos morales que los curas nos repiten, a veces repetimos desde el púlpito y que escuchamos como quien tacha frase en un formulario, diciendo esto no va, esto no se puede, esto no tiene mucho sentido. Que no nos pase esto, ¿no? El Señor corrige amando, doliéndole nuestras miserias, haciéndolas suyas, cargándolas sobre sus hombros y llevándosela a la cruz. Puede ser bueno considerar las obras de misericordia espirituales, así como están las obras de misericordia corporales, están las espirituales, que las conocemos menos, ¿no? Y que pueden ser como pasos o modos para ponerse de acuerdo en alguna cosa que queramos que el Padre bendiga para bien de una comunidad, una familia, un grupo, la patria, ¿no? Fíjense, las tres primeras obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita y corregir al que está en error, justo la corrección. Esas son las tres primeras. Y las otras tres, la siguiente, es el espíritu con que las debemos poner en práctica. Nos lo dan las otras tres y dicen perdonar las injurias, consolar al triste y sufrir con paciencia los defectos de los demás, ¿no? Como ven, hay todo un trabajito interior interesante, ¿no? Al cultivar estas actitudes como obras de misericordia espiritual, la corrección fraterna se convierte en un proceso en el que Jesús se hace presente en cada miseria del prójimo. Ser ignorante, no saber qué hacer y estar equivocado son para un cristiano cosas tan dignas de misericordia como tener hambre o sed o ser forastero. También son necesarias en un proceso de reconciliación considerar que el que injuria, el que está triste y el que molesta con sus defectos son personas que sufren una miseria espiritual. Esta valoración entonces fortalece la misericordia en cuanto que se ve como la única actitud capaz de vencer esos males con bienes y no incrementarlos combatiéndolos con más injuria y más violencia, ¿no? Como decimos en criollo, echando leña al fuego, ¿no? Que el Señor nos conceda esta gracia. Fíjense, es un ejemplo lindo también para recordar que al corregir con buen fruto tenemos que vencer prejuicios que a veces nos quitan objetividad a la hora de juzgar. Y acá les cuento un ejemplo que pone Van Bremen, un jesuita holandés, que dice: una mujer va a mediodía a almorzar a esto, un autoservicio, ¿no? Toma un plato de sopa y se dirige a una de esas mesas en la que se come de pie. Deja el plato, se sirve la sopa, lo lleva, deja el plato, cuelga el bolso, que suele tener un ganchito al costado para que la jefa tiene el bolso, y entonces se da cuenta que se ha olvidado la cuchara, dejó la sopa y se olvidó la cuchara, entonces vuelve al mostrador a buscar la cuchara, de paso trae una servilleta que se había olvidado, regresa a su mesa, encara de nuevo y hay un hombre tomándosela a la sopa, ¿no? Es un hombre pobre y de apariencia extranjera, por lo tanto no iba quizás ni siquiera a poder entenderse al hablar, por lo que la mujer no puede entenderse, pero se está comiendo su sopa. En un primer momento la mujer permanece atónita, incapaz de pronunciar palabra. Esto es inconcebible, pensaba, ¿no? 10 segundos después la mujer estaba furiosa, pero al cabo de otros 10 segundos ya se había dominado y se había puesto a pensar: este hombre es realmente un desvergonzado, pero yo también lo voy a hacer. Con la cuchara en la mano, la mujer se dirigió al otro lado de la mesa y empezó a comer del mismo plato. Él tomó una cucharada, ella otra. Alguien pensará que en este momento el desconocido se iba a disculpar, ¿no? De ninguna manera, sino que siguió comiendo tranquilamente y sonriéndole a la señora. Y ahora viene lo más grande, le convida y le agradece, la saluda, y así termina la comida en común. Al final él le da la mano y se va, ¿no? Y cuando la mujer va a querer levantarse, se da cuenta que la cartera no está.
Entonces dice, no solo un cara dura que me tomó la sopa, sino que este tipo además un chorro, un ladrón. Entonces corre hacia la puerta. Cuando sale a la puerta, este hombre había desaparecido, ¿no? La cosa parecía realmente grave, pues en el bolso tenía el carnet de conducir, dinero, en fin, todo lo que las jefas llevan en su bolso, ¿no? Todo desaparecido. Después de un rato, la mujer repasa la escena, vuelve a entrar al restaurante y en la mesa del lado donde había estado sentada había un plato de sopa, que ya estaba fría, y debajo de ella había una cartera colgada. Es decir, al volver de buscar su cuchara, se equivocó de mesa. Este pobre hombre había él tomado su propia sopa, y que era ella y no él quien se había equivocado. Sencillamente no se le había ocurrido, ¿no? O sea, un ejemplo certero. Estamos a veces tan convencidos de nuestros prejuicios que no percibimos correctamente la realidad. Pidamos al Señor esta gracia. Quizás cada uno tendrá que repasar en estos días este tema de la corrección fraterna. Primero para poder brindarla amorosamente y fraternalmente a nuestros hermanos. Quizás para ver y revisar cómo nosotros recibimos las correcciones de nuestros hermanos, y pedir esta gracia, ¿no? La gracia es saber que corregir no es para pisarle la cabeza a nadie, sino para que sigamos siendo hermanos, ¿no? Le pedimos especialmente en estos tiempos donde esta práctica está tan en desuso, en tantos, a veces en nosotros mismos y en el ambiente y en el mundo político y en el mundo que estamos viviendo ciertamente, pero habrá que comenzar por nuestro propio corazón. Se lo pedimos. Estamos aquí en Santa María de la Paz, así que no hay qué mejor lugar que la mirada de la Virgen para revisar esta obligación, este desafío nuestro de la corrección fraterna. Que así sea.